¿Te has puesto a pensar que las cosas que escuchamos más seguido son a las que solemos darles menor importancia? Bienvenidos a este espacio que llamamos Mensaje al Corazón, a nombre de la Iglesia Gracia y Vida y nuestros pastores Beto y Jimé Vázquez. Quiero darles la bienvenida. Mi nombre es Ivonne y hoy quiero hablarles de un fragmento de la oración quizá más conocida alrededor del mundo o entre los cristianos y personas que han oído a la iglesia. Quiero hablarte de Mateo 6:13 y te lo voy a leer. Dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Este fue Mateo 6:13 en versión Reina Valera 60 y te lo quiero leer en versión TLA. Y dice: y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti y líbranos del mal. Lo voy a volver a leer. Y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti y líbranos del poder del diablo. Cuando digo esto, o lo leo o lo recuerdo, pienso en la protección y la seguridad que necesito por parte de Dios. Pienso en que necesito ayuda para vencer la tentación. Pienso en mi debilidad, pienso en la dependencia que tengo de que sea Dios haciendo su obra en mí, que sea Él transformando mi mente, que sea Él transformando mi corazón. Jesús, por medio de el Padre Nuestro, enseña a sus discípulos el modelo de la oración. Y por medio de Mateo 6:13, Jesús está enseñando esto, que tú busques a Dios en oración y que tú puedas orar por protección, que puedas orar reconociendo cuáles son tus áreas de oportunidad y reconociendo que Dios es el más grande y el dueño de todo y es el Rey de Reyes, y con Él nada puede pasar porque Él tiene todo bajo su control. Debemos de reconocer que nuestra fortaleza es Dios. Cuando nosotros estamos cimentados en Él, y lo he dicho en cápsulas anteriores, lo he podido compartir con ustedes, cuando nosotros tenemos su palabra en nuestra vida, su palabra es la que emana. Cuando estamos firmes en su palabra es cuando las cosas se vuelven más sencillas de vencer, cuando las tentaciones son más fáciles de enfrentar y de superar de mano de Cristo, porque tenemos presente que su mandamiento es obedecer, es amarle a Él, es amar a nuestros prójimos. Entonces, quiero que esto pueda estar en nuestros corazones y en nuestra vida, que podamos apropiarnos de la palabra de Dios y podamos vivirla día con día. Voy a dividir Mateo 6:13 en dos partes. La primera va a ser: no nos dejes caer en tentación. Tentación en este versículo hace referencia no solo a las tentaciones que se pueden presentar en nuestra vida, sino a las pruebas que vamos a enfrentar. Cuando tenemos que recordar que cuando uno es tentado, no somos tentados por parte de Dios, somos tentados por parte del enemigo. El enemigo siempre va a buscarte cuando estás en una prueba, en un momento difícil, y va a buscar tu momento de debilidad para tentarte con aquellas cosas que para ti quizás son atractivas, pero que no son dañinas, que no te hacen crecer espiritualmente, que no nutren tu espíritu y que puedan afectarte a ti o a las personas que te rodean. Recordemos en Santiago 1:13, y lo voy a leer, y dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Con esto reafirmo que Dios no nos tienta, Él nos permite pasar pruebas. En domingos anteriores, nuestro pastor nos ha estado hablando sobre crecimiento de número, crecimiento espiritual. Recordemos que cada prueba nos lleva a crecer espiritualmente y nos impulsa para tener una madurez espiritual.
por medio de todo lo que vivimos en esa prueba, haciendo uso de nuestra fe y de la mano con Cristo, porque es cuando Dios examina qué hay en nuestro corazón, en ese momento de prueba. Es cuando Dios mira nuestras acciones. El orar por no caer en una tentación, a veces podemos llegar a subestimarlo. Y al contrario, debería de ser algo que día a día estemos practicando. El reconocer ante Dios qué es lo que hay en nuestro corazón, reconocer ante Dios qué son esas cosas que nos cuesta trabajo enfrentar. Tenemos que orar por esos momentos en los cuales estamos a prueba, orar por sabiduría, orar por guía, orar por fortaleza y para que sea Dios enfrente de nosotros y nosotros podamos verle. Tenemos que orar porque sea Dios moviéndose en ese momento de tentación. La tentación es parte de nuestra vida diaria. Siempre va a haber algo en lo cual tú puedas caer, pero debemos de ser cuidadosos, porque hay veces que esas tentaciones pueden llegar a apartarnos del camino de Dios o de nuestra relación, pueden afectar nuestra relación con Dios, porque a veces hacemos a Dios a un lado por ceder ante esas tentaciones. Debemos de estar conscientes que cada tentación no proviene de Dios. Las tentaciones no son más que nuestros deseos pecaminosos, nuestros deseos carnales e insatisfechos, los cuales no provienen de Dios. Tenemos que estar conscientes de ello, reconocer que somos humanos y nos vamos a equivocar en algún momento. Recordemos que la palabra dice: el que esté firme, mire que no caiga. Debemos de fijarnos y debemos de intencionalmente estar en una búsqueda constante de Dios. Mantener una vida de oración y mantenernos en conexión con Cristo por medio de su palabra es lo que nos va a ayudar a enfrentar esas tentaciones y a poder decirle que no al pecado. Es lo que nos va a llevar a una rutina consciente de oración por nuestras debilidades, de oración por esas cosas pequeñas o grandes que nos cuestan trabajo, que nos cuesta trabajo dejar o enfrentar. Lo básico es orar, pero no es lo último, sino lo más importante. Lo básico es ir a Dios, ir a su palabra, pero tampoco es lo único. Es la base de nuestra relación con Él y debemos estar conscientes de ello. Debemos de regresar a lo básico y darle la importancia que es. Cuando tú comienzas a conocer a una persona o cuando tú tienes un amigo, debes de ser intencional en conocerle, en convivir, incluso con tu familia. Cuánto más con Dios, que es nuestro Creador y nuestro Padre, porque por medio de Cristo podemos acercarnos a Él. Entonces, por medio de la oración podemos acercarnos al trono de la gracia y podemos decirle: Dios, me está doliendo esto, Dios, me está costando trabajo dejar X o Y pecado. Para enfrentar la prueba necesitamos estar bien cimentados en Cristo. Recordemos que Cristo fue tentado, Cristo fue llevado al desierto para ser tentado. Él estuvo en 40 días de ayuno, de oración, y su fe era tal, su confianza en el Padre era tal, que pudo decirle al enemigo: escrito está, y pudo enfrentarlo y pudo no ceder ante ese pecado. Y él era humano, no era diferente a nosotros. Él se hizo hombre como nosotros y fue tentado, y él fue a Dios. Él recurrió a las escrituras en ese momento. Entonces, cuando tú estés a punto de caer en ese pecado que tanto te cuesta trabajo, cierra los ojos y ora. Arrodíllate ante Dios, vea la palabra. Y se escucha muy bonito y se escucha muy fácil, pero a veces nos cuesta un horror de trabajo. Pero necesitamos hacerlo si queremos ser cada vez más como Cristo, ir a la palabra de Dios. La segunda parte es: líbranos del mal. Dios permite lo malo. Él permite que
las cosas sucedan. Él no las crea, solo permite que ocurran. Pero nosotros de la mano de Cristo seremos victoriosos. Y grábate bien eso. Puede que alrededor nuestro todo se esté derrumbando, pero de la mano de Cristo las cosas van a permanecer bien. Recordemos esta historia de la barca. Jesús estaba dormido, sus discípulos estaban preocupadísimos porque había una gran tormenta, pero Cristo estaba ahí y Él con su voz calmó la tempestad. Debemos de estar conscientes de eso. Debemos de orar para que el Señor nos libre del mal y debemos de estar seguros de que Él lo va a hacer. No quiere decir que no necesitamos pedírselo. Recordemos que puedes ir a Dios y decirle todo lo que quieras, todo lo que sientas en tu corazón. Pero esto va incluido, porque debemos de hablar con Dios, conocerle y permitirnos reconocer ante Él cuáles son nuestras áreas de necesidad. Debemos de permitirnos reconocer que necesitamos ser librados del mal, necesitamos ser librados de la tentación incluso. Entonces todo esto debemos de llevarlo a oración. No dejemos a un lado las cosas sin llevarlas a Dios, porque todas importan, porque para Dios cada historia cuenta, cada momento cuenta, y todo lo que hay en tu corazón, Él quiere modificarlo y quiere transformarlo para que puedas ser un mejor hijo, para que puedas ser un mejor ejemplo ante los demás y principalmente que puedas amarlo con mayor libertad. Ninguna tentación es mayor a la que nosotros podamos soportar. Esto lo encontramos en 1 Corintios 10:3. Y es una promesa de Dios para nuestra vida. El mensaje de hoy es este: que Dios no te va a dar una tentación mayor a la que tú puedas soportar. Debemos de saber esto y estar totalmente conscientes y permitirnos ser valientes, permitirnos que Cristo haga las cosas. No pienses que por ser débil vas a pecar. Mejor piensa que por tener a Cristo vas a lograr vencer el pecado, porque Cristo ya lo hizo, y lo hizo al morir por ti, y lo hizo al morir por mí. Tratemos de vivir en oración, tratemos de vivir conforme a la palabra de Dios y de buscarlo día a día, en la mañana o en la tarde, incluso en la noche. Apártate un tiempo, ora a Dios, escríbele a Dios, dibújale o haz lo que más te nazca, haz lo que más se te dé, pero acércate a Dios y permítete orar por estas pequeñas cosas que a veces pasamos por alto, que a veces pensamos incluso que a Dios no le importan porque pues son cosas de nuestra carne, pero a Dios le importan las cosas que tú estás experimentando. Este fue el mensaje al corazón del día de hoy, y espero que como ha llegado a mí y me ha ayudado a tener mayor confianza en Dios y a poder acercarme a Él en oración, pueda ayudarte a ti. Mi nombre es Ivonne y quiero invitarte a que nos sigas en redes sociales, en nuestro canal de YouTube, y no te pierdas el contenido que tenemos para ti.